Bien, hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos a este día del Señor. Vamos a continuar el estudio de la confesión de fe y específicamente estamos en el tema de Dios y la Santa Trinidad. Así que vamos a rogar al Señor nuevamente nos bendiga en este tiempo de estudio. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, bendito y alabado seas por lo que tú eres, Señor, por lo que tú haces. Gracias te damos, Señor, que no nos has dejado sin tu testimonio. Gracias te damos por tu palabra veraz, viva y eficaz. Y te rogamos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que seamos transformados, Señor, por ella y por el poder de tu Espíritu. Oh Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, límpianos de toda injusticia, de toda impureza, Señor, en nosotros. Y danos conciencias tiernas, Señor, para recibir el mensaje que tienes. En Cristo te lo rogamos. Amén. Ok. Antes de empezar, quisiera hacer aquí un par de aclaraciones. Bueno, esto es parte del tema. Ya. Nomás que quería decir que cuando empecé, yo voy siguiendo el estudio de la confesión, ¿verdad? De acuerdo a lo que la confesión va diciendo, pero no había caído en cuenta que, pues, por lo menos es importante que lo tengamos presente, esta clasificación que los teólogos hacen acerca de los atributos de Dios. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque pues definitivamente tiene mucho que ver también con quién es Dios, lo que Él ha revelado de sí y qué nos ha revelado y nos ha dejado a nosotros también de sí. Entonces, ellos hablan de esta clasificación doble, hablan de los atributos incomunicables de Dios, y lo que ellos quieren decir con incomunicables quiere decir que son atributos que son únicos del ser de Dios. Eso es lo que significa un atributo incomunicable. Es algo que es único en Él, que Dios no comparte en absoluto con nada ni con nadie. Es único en Él. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta estos últimos domingos. Atributos incomunicables que definitivamente le corresponden únicamente a Él. Pero están los atributos comunicables, que son aquellos que, como su nombre indica, son comunicados al hombre, claro, en una manera infinitamente menor, pero de alguna manera se pueden comunicar. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el amor de Dios. Dios es amor, ¿no es cierto? Y por otro lado, también nosotros estamos llamados a amarlo a Él, amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el amor como atributo es algo que Dios también nos comunica a nosotros o comparte con nosotros. Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que el amor de Dios es un atributo ¿qué? Comunicable, porque también se manifiesta en nosotros. La justicia también, por ejemplo, la justicia de Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, de alguna manera, Dios ha decidido compartir su justicia con nosotros. ¿Cómo? A través de la persona de Cristo. Y luego, pues, ahora sí, en lo que cabe a nosotros, viviendo vidas de justicia y rectitud a la luz de las Escrituras, ¿no? Entonces, es lo que queremos decir con atributos comunicables. Son atributos que Dios de alguna manera, por supuesto muchísimo menor, pero ha decidido compartir con
el hombre. Y de manera particular, hay que decirlo, con sus hijos, con los creyentes, ¿verdad? Claro, aunque todos están mandados, por decir, a amar al prójimo, nosotros sabemos que el hombre natural, pues en el hombre natural no está eso. Sin embargo, aún así, el hombre natural tiene algunos destellos, vamos a decir, de amor, ¿no? De alguna manera tiene afectos por su esposa, por sus hijos, por sus padres, en fin, ¿no es cierto? Aunque ellos están en su estado caído, pero tienen algo muy mínimo de eso, ¿verdad? Pero como digo, de manera especial o particular se manifiesta en sus hijos, ¿ok? Entonces, quería, como digo, nomás hacerles mención de esto, que yo creo que también es importante que lo mencionemos. Atributos incomunicables, únicos en Él, en su ser, atributos comunicables que Dios de alguna manera ha decidido compartir con el hombre. Ok, entonces, vamos a hacer el repaso rápido. La singularidad de Dios, ¿no? Este es un atributo que, ¿comunicable o incomunicable? A la luz de lo que ya dijimos. Su nombre lo dice, la singularidad, es único en su especie, vamos a decirlo. Y es lo que significa la singularidad de Dios, ya lo hemos dicho, que es único, vivo y verdadero, así que él no comparte eso con nadie. La aceidad de Dios, ¿qué significa? Ahí está, que Dios ¿qué? Ahí ya les puse las palabras, ¿recuerdan? Dios es autoexistente y autosuficiente. No les dé miedo hablar, tranquilos. Es autoexistente y autosuficiente. Ahora, ¿esto es comunicable o incomunicable? Totalmente. Aceidad, Él existe por sí mismo, nosotros no. Nosotros necesitamos o dependemos de Él. La incomprensibilidad de Dios, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Resulta que para nosotros, incomprensible. Así que el hecho de que Dios es Dios, para nosotros está muy lejos de entender todo lo que en realidad Él es. Ahora, pregunta, ¿quiere decir eso que no podemos conocer a Dios en absoluto? No. Podemos conocer lo que Él ha revelado. Muy bien. La espiritualidad de Dios. ¿Dios es qué? Espíritu, purísimo. Es decir, sin mezcla. Eso es lo que queremos decir por puro, ¿no? Sin mezcla. Y en ese sentido, como dice la confesión, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Pregunta, ¿este atributo de Dios es comunicable o incomunicable? Es incomunicable, porque Él es el único que es espíritu purísimo. O sea, Dios no está mezclado con absolutamente nada. Él es completamente otro. Nosotros sí tenemos mezcla. No, para empezar, nosotros tenemos una mezcla desde que nacemos con el pecado, ¿no es cierto? Entonces ya por empezar no es un espíritu puro. Luego, aparte somos cuerpo también. Y luego, ahora que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos una mezcla, vamos a decir, de varios factores. Pero en el caso de Dios, no. ¿Él es qué? Completamente otro, purísimo. Y aquí hicimos algunas aclaraciones, ¿recuerdan? ¿Qué pasa con la persona de Cristo? ¿No es cierto? Dios es espíritu, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que se quiere decir.
aunque Dios es espíritu, la persona del Hijo también es hombre. Ahora, ¿ustedes no lo entienden? Yo tampoco. Pero es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Cristo es espíritu, Cristo es Dios, Cristo es hombre. Lo que sí tenemos claro es que Cristo, como dicen las Escrituras, es la imagen. A aquel que nadie lo vio, y a él Cristo le ha dado a conocer. Y otra aclaración que hicimos aquí es que aunque en su ser, en su espíritu, ¿verdad? No está sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que no tenga sentimientos en absoluto, es lo que queremos decir. No quiere decir que no tenga sentimientos en absoluto, sino que no tiene pasiones semejantes a las nuestras, porque por un lado, Él es santo, ¿verdad? Así que todos sus deseos, todos sus sentimientos, sus afectos son ¿qué? Santos, no como los nuestros, que nuestros afectos, nuestros sentimientos muchas veces son egoístas, ¿no es cierto? Centrados en mí mismo. Por eso nos enojamos con el prójimo, porque no logramos lo que conseguimos. Bueno, en el caso de Dios no es eso. Dios tiene un amor puro, un amor santo. Su ira no es egoísta, su ira es santa también, porque simplemente Él no puede ver y tolerar el pecado en su presencia. Entonces es una ira ¿qué? Santa. Bueno, entonces en ese sentido decimos que Él no es gobernado tampoco por las pasiones. Él gobierna sus emociones. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa? Dios no cambia. Él es el mismo. Él permanece igual para siempre. Ahora, ¿esto es comunicable o incomunicable? ¿Comunicable? Oh, incomunicable. Muy bien. ¿Por qué? ¿Nosotros qué pasa? Cambiamos todos los días, ¿no es cierto? Cambiamos de planes, cambiamos de parecer, nuestro semblante cambia, nuestro físico cambia conforme pasan los años. Bueno, estamos sujetos a todo tipo de cambios. En Dios no ocurre tal cosa. Dios permanece inmutable, permanece intacto para siempre. Bueno, ahí aclaramos algunos textos, ya fuimos a ellos, no vamos a volver a eso. La infinitud de Dios, y la infinitud, vamos a decir, es como un rango también, o un tipo de atributos. La infinitud de Dios recoge varios atributos, como dice aquí. Dios es inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos. Y por eso aquí ni siquiera traigo textos, porque luego a medida que avanzamos nosotros vamos viendo los textos de cada uno de esos atributos. Pero lo que sí debemos tener claro es que Dios es infinito absolutamente en todo. Y por eso incluso les decía hace un momento que aún esos atributos que Dios de alguna manera ha decidido compartir con el hombre, sin embargo, Él está infinitamente muy por encima de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Volviendo a la comparación, el amor de Dios es puro, es santo, es perfecto, no es egoísta, en fin. Nuestro amor está manchado por todas esas cosas, ¿no es cierto? Querámoslo o no, inevitablemente. Nosotros no podemos amar a Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas un instante de nuestra vida. Y Dios nos amó tanto, tantísimo, que siendo Él quien es, lo que estamos hablando y lo que seguiremos viendo, siendo Él quien es en su gloria, en su santidad, en su justicia, en su perfección, y nosotros estando en nuestra condición, en nuestra bajeza espiritual, caídos en desgracia, miserables, desventurados, depravados, porque así estábamos.
Y sin embargo Dios nos amó tanto que dio lo que más amaba, a su propio Hijo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aunque, como les digo, Dios decide compartir o comunicar algunos de esos atributos al hombre, lo hace en una manera infinitamente menor, ¿verdad? Con nosotros. Ok, entonces, hace 15 días, creo, empezamos esta parte de la inmensidad y la omnipresencia de Dios. Y solo alcanzamos a ver la primera parte, la inmensidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es inmenso? Inmenso, ¿no? No tiene límites, ¿no es cierto? Es algo inmenso. Uno dice, wow, el mar es inmenso. ¿Por qué? Porque pues uno no ve fin, ¿no es cierto? Uno nomás mira al horizonte y parece que el mar topa con el firmamento. Claro, sabemos que no es así, pero digo, es tan grande el mar que parece que no tiene fin, ¿no es cierto? Y sí tiene fin, definitivamente. Bueno, en el caso de Dios, la inmensidad de Dios es infinitamente mucho más que la inmensidad del mar, por ponerlo en esos términos. Dios no tiene límites y está más allá de todo alcance. ¿Ven que esto tiene que ver con la infinitud de Dios? Claro, Dios es infinito en espacio. Nada lo restringe a Él, nada lo limita. Eso queremos decir con su inmensidad. Esa última vez vimos algunos textos ahí. Por ejemplo, cuando Salomón construye el templo y hace la dedicación, y como que en medio de la dedicación, como que, claro, obviamente iluminado por el Espíritu, entra la reflexión, pero ¿es verdad que Dios puede morar en templos hechos por manos de los hombres? El Dios que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Se imaginan? El firmamento, el universo entero no puede contener a Dios. Es al contrario, Dios contiene todo el universo en sus manos. Es al contrario. Y en el Salmo 145:3 decíamos o leíamos: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es decir, no se puede calcular. Apenas los mejores científicos pueden hacer algunos cálculos, y no son 100% verídicos, acerca de las distancias en el universo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la galaxia la cual nosotros habitamos, la Vía Láctea, para pasar de una esquina a la otra, tardaríamos 100 millones de años luz. Es decir, que viajando a la velocidad de la luz, que es como 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 100 millones de años en cruzar nuestra galaxia. Eso es muchísimo, por supuesto. Son cifras astronómicas, ¿no es cierto? Sin embargo, la grandeza de Dios es incalculable, es inescrutable, ¿verdad? A eso queremos decir con la inmensidad de Dios. Dios es infinito en el espacio. Ok, por lo tanto, para avanzar, Él está presente en todas partes. Es decir, si Dios es inmenso, como ya vimos que lo es, de grande, eso quiere decir que Él está en todas partes, que nada ni nadie puede estar fuera de su alcance, ¿no es cierto? Él está en todo lado, en todas partes, en todo el mundo, en todo el universo creado, y mucho más allá de Él. Entonces, miremos, este texto es el texto clásico que nos habla acerca de la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿qué significa omnipresencia? Les hago la pregunta. ¿Qué significa omnipresencia? Exacto.
Esa palabra omni significa también todo, es decir, que Dios está todo presente en todas partes. Eso también es importante. Él está todo presente en todas partes. El Salmo 139, versículos 7 al 18. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, pregunta el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y claro, debemos hacer una aclaración aquí. Porque, por ejemplo, nosotros ya hemos dicho que Dios en el Antiguo Testamento había decidido morar o habitar de una manera especial en el lugar santísimo, ¿no?, para estar en relación con su pueblo. Lo dijimos en el sermón la vez pasada. Sin embargo, acuérdense, eso es solo de una manera que especial, particular. Sin embargo, Dios sigue estando presente en todas partes, en los impíos, en fin. Y vamos a ver este salmo, lo que dice. ¿A dónde huiré de tu presencia? Mire lo que dice. Si subiere a los cielos, allí estás tú, por supuesto. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Sí? En el Seol, en el lugar de los muertos, Dios está allí también. Y pudiéramos decir incluso de alguna manera que Dios, porque también algunas personas cuestionando esta doctrina también dice, bueno, ¿y acaso Dios estará en el infierno? ¿Qué creen ustedes? Pues Él es omnipresente. Él está presente, Él es todo presente en todas partes, incluyendo el infierno. Pero si Dios está en el infierno, entonces, ¿por qué el infierno es infierno? Pregunta. Precisamente la ira de Dios es la que lo mantiene encendido. Exactamente. Dios es fuego consumidor, ¿no es cierto? Entonces, Dios está allí, todo presente, pero de una manera especial o particular está presente en toda su indignación, en toda su ira contra el pecado y la maldad de los impíos. ¿Sí? Él está presente allí, de manera particular así. Ahora, los que van a estar con el Señor, allí también, por supuesto, está Dios, pero allí ya ellos no van a experimentar la ira de Dios, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, pues ya sabemos, Cristo pagó todo, ¿verdad? Y ya no hay más condenación para los que están en Cristo, definitivamente. Pero entonces, vamos diciendo que Dios está, ¿qué? Presente en todas partes. Sigue diciendo el Salmo, si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Escuche lo que dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, Dios tiene ojos como llama de fuego que todo lo ve y lo penetra, ¿sí? Y lo ve todo. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Este texto me encanta. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, y el salmista alaba ese hecho. Dice, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Es decir, yo sé que
vamos a decirlo biológicamente, lo normal que ocurra entre dos animales es que salga un cachorro, ¿no es cierto? Eso no tiene, biológicamente, así Dios lo diseñó, ¿no es cierto? Ahora, un hombre y una mujer también pudieran hacer lo mismo y tener un bebé. Pero ¿saben qué hay de diferente entre los cachorros y los bebés? Todos, yo creo, lo saben. Uno es animal y el otro es hombre. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Porque aún en las universidades se discute eso. Bueno, la diferencia es tan simple, como dice aquí el salmista. Mi embrión vieron, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Si no fuera porque Dios está allí en el vientre de la madre, formando esa criatura y dando aliento de vida, como lo hizo con Adán, todo lo que tendría un hombre y una mujer sería un animalito más, ¿saben? Ese sería el resultado biológico, vamos a decir, un animalito más. Pero es gracias a que Dios está allí soplando aliento de vida en esa criatura que entonces el hombre es hombre. Y eso nos hace muy diferentes de los animales. ¿Sí se dan cuenta? Muy diferentes. ¿Y por qué? Porque Dios está aún allí en el vientre de las madres. Sigue diciendo aquí versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, dando a entender que Dios también está con ellos, ¿no es cierto? Y que Él también ve lo que ellos hacen. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ok, entonces aquí vimos en este salmo ¿dónde puede estar Dios? ¿No es cierto? ¿Dónde puede estar Dios? En todas partes. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, y el capítulo 1. Ahora, aquí también tenemos que hacer otra aclaración. Otra vez, en la persona de Jesucristo. Porque, si bien es cierto que Dios está todo presente en todas partes, Cristo se hizo hombre, ¿no es cierto? Pregunta, ¿Cristo hombre puede estar presente en todas partes? Bueno, esa sería una respuesta, ¿no es cierto? Cristo hombre, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿dónde estaba? Pues en la cruz. Cuando estaba en el pesebre, ¿dónde estaba? Pues en el pesebre, ¿no es cierto? Bueno, eso debemos tenerlo claro también. Cristo hombre, Él está donde está. ¿Cristo dónde está ahora? La pregunta. Él está a la diestra del Padre, punto. Cristo, hombre, ¿verdad? Y sin embargo, también sabemos que Él es Dios. Eso es interesante. Juan capítulo 1, versículos 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea,
Nunca lo había visto. ¿De dónde lo conoce? ¿Y qué dice? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Te vi. Dios estaba predicando. Si ustedes miran el contexto, Dios estaba predicando y estaba llamando a sus discípulos. Y ahora le dice a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y mira la respuesta de Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pudo reconocer que este Cristo, aunque era hombre, estaba de alguna manera limitado a un cuerpo, también era Dios. ¿No es cierto? Y en el capítulo 20 de Juan, y el versículo 26, solo por poner otro ejemplo, hay muchos más. Dice: 8 días después, esto fue después de la resurrección, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces, Cristo sabía dónde estaban, ¿no es cierto? Por supuesto que Él sabía, aunque de una manera visible no estaba con ellos, ¿no es cierto? Como hombre no estaba con ellos. Sin embargo, aquí, y lo hace precisamente en el contexto de la incredulidad de Tomás, porque ustedes saben que los discípulos ya le habían dicho a Tomás: mira, Tomás, ya nosotros vimos al Señor, el Señor resucitó, las mujeres también, y bueno, todos. Pero Tomás dijo: no, si yo no lo veo y no lo toco, ¿verdad? Ustedes ya saben la historia. Entonces, en ese contexto de incredulidad, el Señor, sabiendo dónde estaban, aunque no estaba de cuerpo presente, ¿qué hace de repente? ¡Bum! Aparece como de la nada y se hace visible a ellos. Y entonces todos lo pueden ver y lo pueden reconocer, y ustedes ya saben el fin de la historia. Mi punto aquí es el siguiente: Cristo, como hombre, por ejemplo, les decía, ¿dónde está hoy? Está a la diestra del Padre. Sin embargo, también podemos decir que Cristo está aquí con nosotros, ¿sí o no es verdad? Claro que sí. ¿Cómo está presente Cristo entre nosotros ahorita? Exactamente, por la persona del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Yo me voy, pero les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera que Cristo, y no solo eso, Cristo está en nuestras vidas, en nosotros, gracias al Espíritu Santo. ¿Y por qué podemos decir eso? Bueno, otra vez, cuando hablemos de la Trinidad vamos a entender mejor estas cosas. Por ejemplo, el Señor se atrevía a decirle a sus discípulos, cuando Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo Jesucristo respecto a esa pregunta? Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ¿qué? ¿Ha visto al Padre? Ahora, ¿el Padre dónde estaba? Pues el Padre estaba en los cielos, está gobernando, está en todas partes. No lo habían visto, pero les dice Cristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, punto. De la misma manera, aunque Cristo, hombre, ya no lo tenemos aquí visiblemente, sin embargo sí está con nosotros, ¿no es cierto? Está con nosotros de una manera real, genuina. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. En la persona del Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. Bien, hermanos. No sé si tienen aquí alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que a veces se prestan para decir, aclarar cosas, pues. ¿Quieren el micrófono?
Bueno, ya que te detuviste ahí para eso, vamos hay algo que me llama mucho la atención, y como le dijimos a los que están estudiando para el discipulado, ¿verdad? Que es bien importante que no se pierdan estos estudios, porque esto es parte del discipulado, conocer a Dios. Porque se les va a presentar cada caricatura de Dios que no funciona. Entonces, cuando tú amas a la persona incorrecta, a un Dios que fabrica la mente humana, vas a tener desilusiones porque te están mintiendo, ¿verdad? Te dicen que tú eres el rey y que Dios te lo pone como que te hace todos los mandados, y tú te das cuenta que no es verdad, que no siempre hace así. Entonces eso hace que la gente deje de creer. Pero lo importante es cuando van examinando uno a uno estos atributos de Dios, comunicables y comunicables e incomunicables, nos damos cuenta que, por ejemplo, a este Dios tú lo puedes amar fácilmente y con confianza. Primero, porque su amor hacia ti no cambia. Entonces cuando una persona tiene miedo de amar, es porque tiene miedo de sufrir. Pero con Él nunca vas a sufrir, Él nunca te va a dejar. Entonces, cuando tú conoces al Dios, verdaderamente es fácil amarlo. Por ejemplo, una persona puede amar mucho a un ser a más, pero no, si lo puedes querer, pero si Él está en otro país y tú estás aquí, no puedes estar junto con Él. Bueno, este Dios está junto contigo siempre, nunca está lejos, siempre está cerca, no importa dónde estés. Cuando tú tienes una injusticia que te hicieron a ti y que te duele lo que hicieron por ti, preséntale el caso al juez supremo de toda la tierra. Él hace justicia, Él va a hacer justicia, Él te pondrá las cosas. ¿Por qué? Porque Él es justo, ¿verdad? Entonces, cuando tú conoces a este Dios, es fácil amarlo, porque lo que tú te puedes imaginar de bondad, de bueno, de amor, lo más precioso que tú puedas tener lo tiene Él. Pero hay que conocer al Dios verdadero a través de lo que la Biblia dice de Él, y no a través de la imaginación ni a través de tu mente. No pienses acerca de Dios, deja que Él piense acerca de sí mismo y ámalo como es, porque es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Entonces esa es la importancia también para no perdernos en las doctrinas, conocer al Dios de las Escrituras. Correcto. Y aprovecho para decir esto. Sabiendo que Dios es inmenso, que está en todas partes, que es omnipresente, nosotros también podemos orar a Él con confianza, sabiendo que Él conoce todo. Lo vamos a ver luego, cuando hablemos de la omnisciencia. Pero podemos acercarnos a Él con confianza. Él sabe lo que estamos pasando. Ahora, nosotros oramos a Él no para informarle las cosas, no. No, porque Él no necesita de mensajeros, ¿no es cierto? Él lo sabe todo y está en todas partes. Pero lo hacemos porque Dios espera de sus hijos eso, ¿no es cierto? Es como, el papá sabe lo que tiene que darle a su hijo, pero muchas veces, el hijo también tiene tal confianza con el Padre que simplemente le puede pedir cualquier cosa, ¿no es cierto? Y dice Cristo, si ustedes que son malos saben darles buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no hará vuestro Padre que está en los cielos? ¡Wow! Y que está en todas partes y que conoce todas las circunstancias, ¿no es cierto? ¿No nos da eso confianza para acercarnos a Él? ¿Ven lo bonito de estudiar los atributos de Dios? Lo estamos conociendo más, cómo es Él, y eso nos da a nosotros mayor confianza. De eso se trata. No se trata, claro, obviamente también hay un conocimiento aquí, hay información, pero lo más importante es ganar confianza con respecto al Señor. Mira, nada más en la parte esa que estás hablando cuando oramos, ¿verdad? Cuando un hijo le pide a un padre, ¿cuántas veces nosotros vemos un hijo en el hospital enfermo y con el alma y la vida quisiéramos poderle curar? Bueno, este Dios cura. Nosotros, si un hijo nos pide algo y decimos no tenemos dinero, digo, deseo con toda el alma dártelo. En cambio, a Dios es fácil amarlo porque Él lo tiene todo. Mía la plata, el oro y todo lo que hay en la tierra. Entonces, este Dios de las Escrituras es fácil amar porque Él es el que lo tiene todo. Entonces, esa es por esa la razón que le digo, si lo conocemos, Él no tiene límites.
Por ejemplo, nosotros, nuestro amor tiene límites, el amor de nosotros. Porque un hijo puede decir, es fácil que yo ame a mi padre porque me da todo lo que puedo dar. Hay cosas que no puedo dar. Sí. Y también no dejo que lo malo llegue. Y aún así yo puedo dejar ciertas cosas malas porque yo también soy tocado por la carne, pero Dios nunca permitirá nada malo. Aunque nosotros no lo entendemos, con Dios estamos más seguros, con el Dios de las Escrituras. Y como le digo yo, si hay algo donde podemos depositar nuestro amor y estar confiados es en el Señor de las Escrituras. Así es. Sí, hermana. Dando un poquito de énfasis a lo que dijo la hermana sobre el Dios que nos enseñaron en otro tiempo, con otras doctrinas, en otros lugares, y el que nosotros nos hacemos también en nuestras propias mentes, ¿verdad? Cuando no tenemos este conocimiento de la palabra, nos inventamos ese Dios y queremos ese Dios que nos presenta como el de la prosperidad. Eso va en contra de cuando ya conoces esta parte, entonces, como Dios hermano, no, yo soy hija del rey, pero no porque soy hija del rey, que el rey me va a dar todo lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Entonces uno tropieza con esto y llega a blasfemar y a decir tantas cosas contra Dios, porque yo no alcanzo ni obtengo lo que quiero siendo una hija del rey. Es por el falta de conocimiento y de estas verdades que son importantes para nosotros. Venir delante de Dios pidiendo lo que verdaderamente tenemos que pedirle a Dios. Sí. Miren, C.S. Lewis decía esto, una frase muy conocida de él: el problema del hombre no es que desee mucho, o sea, claro, el hombre se deja llevar fácil por sus deseos, sus pasiones, ¿verdad? Pero el problema del hombre no es que desee mucho, el problema del hombre es que se conforma con demasiado poco. En síntesis, ese es el problema del hombre. Se conforma con las migajas, con la basura que le ofrece este mundo, teniendo un Dios tan grande, tan inmenso, que está en todas partes, que todo lo ve y todo lo sabe. Ahí podemos encontrar la verdadera felicidad, si se dan cuenta. Ese es el punto. Bien, hermanos, a ver si alcanzamos a ver rápidamente de la eternidad de Dios. Estamos diciendo que Dios es infinito en términos generales. Y ya vimos que Dios es infinito en espacio, es decir, Él es inmenso. Y porque Él es inmenso, Él es omnipresente, Él está presente en todas partes. Pero también Dios es infinito en tiempo. ¿Sí? Dios es infinito en tiempo. A Él no le pasan los años, ¿verdad? Como a nosotros. Él está por encima del tiempo. Él no tuvo principio, nunca tendrá fin. Él está por encima del tiempo. El tiempo empezó en un momento. Cuando Dios dijo, en el principio, ahí empezó el tiempo. Y antes de eso, ¿qué había? Pues estaba Dios solamente. Así que Dios está muy por encima del tiempo. A Él no le pasan los años. Mire cómo lo expresa este Salmo, Salmo capítulo 90, y el versículos 1 y 2. Salmo 90 dice: Señor, esta es una oración de Moisés, de hecho. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Los hombres vienen, los hombres se van. Aún los que duraron más años, como Noé, Matusalén, Adán, Lamec, 900 y tantos años. Pero como quiera, ese fue su tiempo aquí. Pero dice aquí, Señor, tú nos has sido refugio, ¿cuándo? De generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. ¿Ven? ¿Qué había antes del principio? Dios, solamente Dios. Y era completamente feliz. Quiero decir eso, porque Dios no hizo lo que hizo para ser feliz, ¿no? Dios es glorioso en sí mismo. Él es feliz en sí mismo. Él se deleita en sí mismo.
en su Hijo. Los tres se deleitan en los tres, pues. Pero el punto aquí es que Dios hizo todo, claro, para su gloria, definitivamente. Y dice que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios no tuvo principio, Dios no tiene fin, Dios es eterno. Eso es lo que significa la palabra eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin, Él está por encima del tiempo. A Él no le pasan los años. Isaías 41, también el profeta nos habla de esto un poco. Isaías 41, versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? ¿Quién formó al primer hombre? Dios, ¿no es cierto? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. El mismo que formó a Adán y Eva en el jardín del Edén es el mismo que sigue estando hoy día con nosotros. Eterno, permanece para siempre. Capítulo 48 y versículo 12. Óyeme, oh Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Ahora, también lo dice recordándole a Israel que el mismo Dios que había estado con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, era el mismo que estaba con ellos en su momento. Por eso, de alguna manera, apela a su eternidad. Mire, yo estuve con ellos, yo estoy aquí con ustedes. Eso también nos da confianza, ¿no es cierto? Definitivamente que sí. El mismo que hizo las promesas es el mismo que las cumple, en otras palabras. Wow. Mateo capítulo 22 en el Nuevo Testamento. Mateo 22, versículos 31 y 32. Aquí el contexto es la pregunta sobre la resurrección. Ustedes saben que los saduceos, ellos no creían en la resurrección, ¿no es cierto? Ya saben lo que el ejemplo que les ponen de una mujer que se casa con un hombre y muere, se casa con el hermano y muere, y así con todos los 7. O sea, eso nunca pasó, pero bueno, ahí está el caso. ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 31. Bueno, primero le responde que pues en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, ¿verdad? Número 1, eso. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mire, ¿no sabéis lo que habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Entonces, otro argumento a favor de la resurrección es que Dios es eterno. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? Juan 3:16. Vida eterna. ¿Y por qué? ¿Quién está capacitado para ofrecer vida eterna? Miren, uno está capacitado para ofrecer lo que tiene, ¿sí o no? Ya a ustedes no les puedo prometer que les voy a dar $1,000,000 a cada uno porque no tengo ni el mío. ¿No es cierto? Uno está capacitado para dar lo que tiene. Bueno, el único que está capacitado para ofrecer vida eterna es el único ser que tiene vida eterna en sí mismo. ¿Y quién es el único que tiene vida eterna en sí mismo? Dios. Esa es la idea. Entonces hay seguridad de resurrección, ¿no es cierto? Claro que sí. Primera de Timoteo 1:17, ya en las epístolas. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, esto es como una alabanza de parte del apóstol. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, ¿no es cierto?, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aquí uno de los atributos que está reconociendo es que Él es eterno, inmortal, Él no perece, ¿no es cierto?
Y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, también lo dice. Está hablando allí Cristo en Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué son el Alfa y la Omega? Sí. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la Omega, la última del alfabeto griego. ¿No sabían? El punto aquí es... Ajá. El punto aquí es que Cristo está diciendo, tomando como ejemplo el alfabeto griego, que era el que se usaba, el griego koiné. Dios toma como ejemplo el alfabeto griego para ilustrar que Él es desde el principio y hasta el fin. Esa es la idea. Por eso luego dice principio y fin. El que es, que era y que ha de venir. ¿Qué es eso? Eternidad. Dios es eterno. Él era, Él es, o sigue siendo, y continuará siendo, y vendrá. ¿No es cierto? Entonces se está hablando aquí, o Cristo se está presentando aquí como ¿quién? Como el eterno. Como el eterno. Muy bien, hermanos. Pues aquí ya vimos los textos que hablan acerca... Bueno, otra vez, yo solo traigo algunos. La Biblia está llena de textos, pero traigo algunos textos que nos ayudan a ver que definitivamente estos atributos son bíblicos, ¿verdad? Definitivamente que lo es. Ok, pero no sé si tienen alguna pregunta o comentario a partir de este otro atributo de Dios, la eternidad de Dios. Otra vez, solamente en este atributo, fíjate lo confortable que es para nosotros. Si tenemos un buen presidente gobernando, decimos, pero solamente son 6, 5 años, ¿verdad? Ahora, a veces son tan buenos que queremos extenderles el periodo de que gobiernen y se convierten en unos dictadores y acaban de ser peor. Ahora, pero termina. Tenemos un buen esposo que provee, pero a veces se muere. O a veces se enferma y no puede proveer. A veces tenemos un buen trabajo al que amamos y quizás nunca se termina el trabajo, pero se terminan nuestras fuerzas de hacerlo. Pero todo tiene un fin. Entonces nosotros decimos, ¿cómo me enamoro de algo que no tenga fin? Ahí lo tienes. Es Dios eterno. Sí. Ese nunca falla, nunca termina. Exactamente. Su amor nunca termina. Por eso su odio tampoco termina. Por eso nadie quiere ir al infierno. Sí. Porque nunca va a terminar su ira santa contra esas personas. Sí. Dos cosas a propósito de eso. Uno, como decía Ricardo, esto nos debe dar consuelo, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Claro, nosotros podemos amar mucho a una persona, ¿no es cierto? Nuestros padres, nuestro cónyuge, un hermano, en fin. Y claro que nos debe doler, sin duda, pero nuestro consuelo y nuestro confort debe ser el siguiente: que nuestra felicidad nunca se arraigue en alguien más que no sea Dios mismo. Porque como dijo Ricardo, todas las cosas aquí pasan, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando alguien está arraigado, aferrado a una persona? Que cuando esa persona falta, ya no está, enloquece, pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque su felicidad dependía completamente de alguien más. Y eso es un problema muy grande, como les digo. Porque cuando esa persona falta, o eso, porque no solo pueden ser personas, puede ser algo. Puede ser un trabajo, puede ser una casa, dinero, no sé. Cuando eso falte, entonces toda su vida se va a derrumbar.
Y eso es un problema muy serio, ¿no es cierto? Ahora, por eso el Señor dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Hoy día tú puedes tener 1 millón y mañana ya no lo puedes tener. Entonces, se trata de no hacernos tesoros aquí, porque todo esto es pasajero, ¿sí? El mundo pasa y sus deseos con él, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El único que nos puede garantizar felicidad, consuelo, seguridad absolutas y eternas es el único ser que es eterno. Él nunca nos va a fallar, Él nunca va a fracasar. ¿No es cierto? Y número 2, la otra aclaración es, si Dios es eterno, entonces cualquier pecado, por mínimo que sea, es una ofensa de carácter eterno y sus consecuencias son eternas. Como el joven rico, el Señor le enseña la ley, la segunda tabla de la ley, y le dice, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Una cosa te falta, vende lo que tienes, da a los pobres, ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. No importa qué pequeño, claro, ante Dios no hay pecado pequeño ni grande, ¿verdad? Pero no importa qué poco o qué mucho, el punto es que el más mínimo pecado merece la más grande condenación. ¿Por qué? Porque la ofensa la hemos cometido contra alguien que es eterno. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que toda persona, por menos, entre comillas, por menos pecado que haya hecho, como quiera, va a merecer el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Donde el fuego nunca se consume. Dice un texto, ¿no es cierto? El gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, eso por un lado, el infierno es real y el infierno es de carácter eterno, porque ese es el juicio de Dios contra aquellos que le han ofendido y han desobedecido su ley. Ahora bien, ya lo dije hace un momento, pero aquí hago el contraste. De la misma manera, aquellos que están en Cristo tienen vida ¿qué? Eterna. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el único que podía pagar una deuda de carácter eterno, ¿quién podía ser? El Eterno mismo. Nadie podía pagar por sí mismo. Pues ¿qué más o con qué razón alguien podía pagar por el de otro? Bueno, únicamente el ser eterno de Dios podía pagar una deuda de carácter eterno. Y entonces aquellos a los que Cristo compró a precio de sangre, a ellos y solo a ellos vivirán eternamente. Y esa vida que se da es eterna. Por eso Pablo puede decir, ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Es decir, el único que podía arreglar el problema. Mire, ¿quiénes nos metimos en el problema? Nosotros nos buscamos el problema solitos, desde Adán. ¿Y quién podía ayudarnos? ¿Quién podía sacarnos de ese problema? Nadie se podía salir de ahí. El único que podía resolver el problema y que ya lo hizo en Cristo fue Dios mismo. ¿Sí? Entonces, esto con respecto a la eternidad de Dios. Y alcanzamos a ver algunas aplicaciones ahorita de ese concepto de eternidad. Otra vez, esto es todo lo que Dios nos ha revelado y con esto debemos estar satisfechos y llenos. No necesitamos más nada. ¿De acuerdo? Este es el Dios
que se dio a sí mismo por nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar porque ya el tiempo se nos fue. Igual, si tienen alguna pregunta o algo en el intermedio, podemos hablar. Padre bueno y misericordioso, Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, gracias te damos por estar aquí con nosotros. Sabemos que tú eres grande, inmenso, estás en todas partes, todo lo llenas. Y no solo eso, pero también, Señor, has sido por siempre. Tú estuviste con nuestros primeros padres, tú estuviste con Cristo y sigues estando con nosotros y seguirás estándolo, Señor. Gracias por esa confianza, esa seguridad que nos das al entender un poco de esto que tú has revelado, Señor. Te rogamos, ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza y nuestra fe en ti, porque tú eres Dios y tú eres todo, Señor, lo que necesitamos. Te lo rogamos, oh Dios, en Cristo. Amén.